Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de estar con ustedes en un nuevo webinar. Saludos a Luis Tapia de Ecuador, a Ninfa Juárez de Guatemala, a Varinia de Uruguay, a Javier Padilla de Perú y a Pedro Uchuya, a Digna Suárez de Venezuela, Juan Sosa de Bolivia y a todo el resto de personas que se está conectando. Actualmente estamos ya 147 personas y el número sigue creciendo, ¿no? Como cada semana, las Sociedades Bíblicas Unidas de Latinoamérica nos hemos reunido, nos hemos unido ¿para qué? Para traerles webinars de ciencias bíblicas, traerles los mejores expositores para profundizar en el conocimiento bíblico. ¿Y cuándo empezamos? Empezamos con la pandemia, el 2021. Así que la pandemia nos trajo una bendición del poder estar ahora con ustedes y poder seguir ya por 4 años cada semana brindándoles este tipo de webinars. Y este mes es muy especial. Estamos celebrando en varios países de Latinoamérica el mes de la Biblia. Y muchos no conocen por qué celebramos el mes de la Biblia. Y es que un 26 de septiembre, en Basilea, Suiza, se publicó la traducción en castellano de Casiodoro de Reina, posteriormente revisada por Cipriano de Valera y que dio origen a la Biblia Reina Valera, una Biblia con la que muchos de nosotros hemos hecho profesión de fe, hemos crecido en la fe y hemos aprendido versículos de memoria. Y una diosidencia, por decir providencia divina, es que el 30 de septiembre se celebra el día de Jerónimo de Estridón, traductor de la Vulgata latina, para poner la Biblia en el idioma del vulgo, en el idioma del pueblo, y por eso también la Iglesia Católica celebra el Día de la Biblia en septiembre y el mes de la Biblia en septiembre. Así que Dios lo ha querido hacer así, así que estamos en esta celebración muy especial. Estos webinars tienen una duración de 40 minutos, luego pasamos a un periodo de preguntas y finalmente presentamos el webinar de la siguiente semana. Como cada semana les pedimos para que coloquen en el chat su nombre y su país porque hacemos un sorteo de recursos al final del mismo. También tenemos una persona renombrada como preguntas, en este caso es nuestro hermano Eduardo Barba. Eduardo Barba ahí está renombrado como preguntas para que ustedes puedan escribirle directamente y hacerle preguntas sobre la exposición. Y como cada semana también empezamos con un versículo bíblico, así que vamos a compartir. Le voy a pedir a Ronald que por favor comparta el versículo de la semana. Hacemos una comparación de un texto bíblico en la versión Reina Valera 1960 y lo comparamos con la Reina Valera contemporánea. El texto está en Juan 1, 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje latinoamericano de hoy, dice: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Entonces, Reina Valera contemporánea, los que no tienen una Biblia Reina Valera contemporánea, les animamos a que se acerquen a su sociedad bíblica, a la sociedad bíblica de su país, y puedan tener esta versión. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Hay muchas promociones en las diferentes casas de la Biblia en cada país, ¿no? Entonces es una oportunidad también para compartir y poder regalar una Biblia. También cada sociedad bíblica está desarrollando varios espacios de formación bíblica.
Vamos a empezar encomendando este tiempo al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu presencia, donde están dos o más reunidos, tú estás en medio, Señor. Y Señor, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos transforma, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos consuela, tu palabra nos guía. Señor, te pedimos para que tú seas hablándonos en esta noche y Señor, que tu palabra se haga palabra viva en nosotros. Te pedimos, Señor, para que dirijas al expositor de esta noche, al doctor Amos Young. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora a presentar al expositor de esta noche, al doctor Amos Young. Welcome to the webinar, Dr. Amos. Good to see you. El doctor Amos, él vive en California. A él le tenemos que decir good evening. Para él son las 5 de la tarde. Para nosotros es las 7 de la noche en este lado del mundo. Así que estamos con diferentes horarios, ¿no? Y bueno, le hemos pedido para que esté en este mes de la Biblia, que es muy especial con nosotros. Así que tenemos un expositor de lujo. Él es profesor de teología del Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. También tiene grados académicos en teología, historia y religión en la Western Evangelical Seminary y en la Universidad de Boston. Tiene licenciatura en la Universidad Betania de las Asambleas de Dios. Es licenciado como ministro del Evangelio Cuadrangular. Es autor y editor de docenas de libros académicos, ¿no? Y es casado con Alma, a quien tuve el gusto de conocer cuando visitaron Perú. El mes pasado visitaron Perú y yo dije, esta es mi oportunidad para invitarlos a dar un webinar y que nos comparta y nos ilustre a todos con sus enseñanzas. Así que, doctor Amos, bienvenido y dejamos este tiempo para usted con el tema Biblia, historia de la creación y de la regeneración. El doctor Amos Young nos va a estar haciendo la exposición en inglés y tenemos a Marco Martínez, que es consultor de las Sociedades Bíblicas Unidas, quien reside y vive en Guatemala, nos va a estar realizando la traducción en simultáneo. Es su tiempo. It's your time, Dr. Amos. Thank you very much, Pablo. And muchas gracias to Brother Marco for doing the translation. Am I supposed to wait until he does that? Yeah, my pleasure, Professor Amos. Un gusto, Pablo, muchas gracias y gracias también a nuestro traductor hoy. Pablo, are you going to project the slideshow or should I do that? Okay, ¿Proyecto yo o proyectas tú, Pablo? Yeah, no problem. All right. Well, again, thank you for the opportunity, but we can turn it to the next slide, please. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Podemos avanzar hacia el siguiente slide, por favor? What I will plan on doing for the next few moments is to take us sort of through a scriptural story. Lo que vamos a conversar en los próximos minutos era un poco acerca de la historia bíblica. We will start with God's original plan for the earth. Vamos a comenzar con el plan original de Dios para la tierra. We will then move next to the day of Pentecost, and we will see how God renews that plan. Y vamos a luego movernos para hablar acerca del día de Pentecostés y también el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. And then I will turn toward the end to entertaining some questions with regard to the story from a Latin American and South American perspective. Y luego nos vamos a entretener un poco en algunas preguntas acerca
tanto de la iglesia latinoamericana como la iglesia también en sudamericana. I'm really appreciative of this opportunity to interact with you, my brothers and sisters from Latin America and South America. Y yo aprecio mucho esta oportunidad de poder interactuar con ustedes, mis hermanos, tanto de Sudamérica como a nivel de Latinoamérica. I think, as most of you know, I'm more of a North American, although I'm married to a Mexican American, have been for 37 years, and so my heart is bound up with Latin America. Yo creo que soy más latino, definitivamente en mi corazón. Estoy casado con mi esposa, que es de trasfondo mexicano, por lo tanto, tengo un corazón latinoamericano. I would like then to start with God's plan from creation, and instead of reading the English, I'll just have Marco read the Spanish of the slides that are coming. Go ahead. Perfecto. Ok, vamos a iniciar hablando acerca del plan de Dios desde la creación y vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 28 y dice así, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Just the first thing I want us to note is, of course, not only be fruitful and multiply, but fill the earth. Y yo quisiera resaltar, por supuesto, el llamado a ser fructíferos y a multiplicarse, pero principalmente quiero hablar acerca de llenar la tierra. Next slide, please. Sigamos el próximo slide, por favor. And now we are going to Genesis chapter 9. Marco, go ahead and read the next few verses. Y vamos ahora a abordar acerca de las instrucciones de Dios después del diluvio. Y vamos a leer Génesis capítulo 9, versos 1 y 7. Y dice así, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. En cuanto a ustedes, verso 7, sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. I hope that you can see sort of the theme that's emerging from Genesis chapter 1, fill the earth, and now after the flood, twice told, Noah is told the same thing. Y yo espero que ustedes puedan distinguir esa parte, ¿no? Se resalta claramente en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 9, después del diluvio, ¿no? Aparece en Génesis 1 la primera referencia a llenar la tierra, pero en Génesis 9 aparecen dos veces el resaltar el hecho de llenar la tierra. Okay, next slide, please. Go ahead. Y avanzamos al siguiente slide. Go ahead. Podemos notar aquí la respuesta después del diluvio, los descendientes de Jafet. Dice Génesis capítulo 10, versos 2 y 5, dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Next slide, please. Siguiente slide, y observamos esta referencia. Notice also the response of Ham's descendants. Go ahead, Marcos. Y entonces miramos acá la respuesta después del diluvio con los descendientes de Cam. Génesis capítulo 10, versículos 6 y versos del 19 al 20. Y dice, hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebollín, hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Next slide, please. Y el siguiente slide. And now the response of Shem's descendants. Go ahead, Marcos. Y aquí vamos a ver la respuesta después del diluvio también, pero con los descendientes de Sem. Capítulo 10, versos 22 y versos del 30 al 31. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Ellos vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem,
según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Thank you. Next slide, please. Cambiamos de slide, por favor. So let's just follow the story so far about the origins and the diversification or the spreading out of humanity. Así que podemos seguir la secuencia de la historia acerca del origen, pero también de la diversificación de la humanidad. Again, this is what the Lord told Adam and Eve to fill the earth initially. Así que de nuevo podemos ver esto es lo que Dios llamó y llamó a Adán y a Eva inicialmente que llenaran la tierra. And then after the flood, also telling Noah and his descendants to do the same thing. Y observamos también de forma muy interesante cómo después del diluvio es el mismo llamado de Noé hacia sus hijos. Genesis 10, called the Table of Nations, I would like to suggest is part of the fulfillment of that invitation, responding to God's invitation. Y de alguna forma Génesis 10 nos muestra un poco esto del llamado a llenar la tierra precisamente. Y es parte del cumplimiento de Dios acerca de este llamado. So the descendants of Shem, Ham, and Japheth are those who, in this story, represent all human beings. Y el llamado y la representación que podemos ver en los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet es una representación de toda la humanidad. So whenever it is that this passage was written, and scholars have various proposals for the dating, Así que cuando analizamos esto desde el punto de vista de los académicos, de los biblistas, existen diferentes perspectivas de cuándo fechar estos acontecimientos. but whenever it was that we have this dating, this is the known world from the perspective of the ancients. And Shem, Ham, and Japheth and their families were spread out across the world as it was understood. Y de alguna manera, bueno, no importa tanto que en qué fecha fue, pero es una forma, es una perspectiva que tenemos del mundo antiguo de poder distinguir a Sem, Cam y Jafet y su dispersión por el mundo conocido de ese entonces. And Genesis 10 links the descendants of Noah with land and specific languages. Y podemos ver cómo Génesis 10 vincula directamente a los hijos de Noé, a los descendientes de Noé, con territorios e idiomas. So as the descendants, as humanity spread out to and filled the earth, they did so by way of being gathered or being developed linguistically in different ways for different parts of the earth. Y entonces podemos ver esta dispersión a través de los descendientes de Noé y la representación de la humanidad, cómo ellos reflejan también y la forma en cómo se reúnen y esa forma de estructura, digamos, también nos muestra su desarrollo lingüístico y territorial. So the second bullet on this slide elaborates on the Genesis 10 narrative from the perspective of what we know about the history of human migration. Y aquí podemos ver un segundo punto acerca de la migración humana y cómo eso se refleja en esa dispersión geográfica que aconteció. And so from the perspective of those who have studied human origins out of Africa or out from this Mediterranean world, human beings have spread out through Australasia in one direction, and then over the Bering Straits into North, and then now into South America over the last few 100,000 years. Y bueno, desde la perspectiva de aquellos que han estudiado el origen de la humanidad,
ya sea en África o la perspectiva de mediterránea, ¿no? Del Oriente Medio, podemos distinguir acá la expansión o la dispersión que se dio y que podemos ver que llegó a lo que se conoce como Australasia o Asia-Pacífico, pero también cómo se dispersó aún hacia las regiones de las Américas. Again, I'm not necessarily saying that we read Genesis 10 in a strict historical fashion as we would other modern historical narratives. Y claro, no estamos diciendo que estrictamente Génesis 10 sea un registro exacto, histórico, pero sí es por lo menos es un aporte específico en una referencia y claro, existen otras perspectivas modernas respecto al origen de la humanidad. But I do find it intriguing that Genesis 10 connects language diversification with human movement. Pero lo intrigante, lo llamativo de Génesis 10 es cómo nos muestra y nos refleja una realidad de una diversidad lingüística, el origen y la expansión de los lenguajes en el mundo. And I think we obviously now acknowledge that as human beings have found themselves at various parts of the world, we each in these different parts of the world speak different languages. Y lo extraordinario también que Génesis 10 nos muestra es un registro de lo que podemos ver hoy también, ¿no? El hecho de que los seres humanos nos reunimos, somos comunitarios, pero para ello necesitamos idiomas y cada una de nuestras formas de organización han desarrollado idiomas distintos, ¿no? Alrededor del mundo. And just to take South America for a moment, well, we know that there are hundreds of languages across different indigenous groups spread out throughout the continent. Y solo tomando la región de Sudamérica o de Latinoamérica como una muestra, podemos reconocer los cientos de idiomas que hay a lo largo y ancho del continente americano. It's almost as if we could read Genesis 10 using Latin American or South American indigenous names, and it would match the description. Y si utilizamos el lente latinoamericano para leer Génesis capítulo 10, es algo que encaja perfectamente en la realidad lingüística de los idiomas indígenas que hay en Latinoamérica y en Sudamérica. And we know from the history of human movement how geography has impacted culture and language. Y podemos ver alrededor de la historia humana cómo geográficamente el impacto de la humanidad ha sido sobre el idioma y la cultura en cuanto a los territorios. So as we know, throughout Latin America, there are different groups that have remained in certain environmental niches over generations or centuries and developed distinctive languages, vocabularies for their environment. Y podemos ver que el impacto geográfico, digamos, que muchos de los idiomas indígenas en Latinoamérica han sido marcados y condicionados de alguna manera por su propia geografía, su vocabulario, los términos que utilizan tienen que ver con su medio ambiente. Next slide, please. Siguiente slide, por favor. Now I want to jump forward to the Pentecost narrative, and I'll invite Marcos to read these verses as well. Así que ahora vamos a abordar directamente el tema del Pentecostés y conversar un poquito de la renovación del plan original de Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 5 al 7, y dice así: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando?
Next slide, please, and keep reading, Marcos. Cambiamos de slide, por favor. Hechos 2, del verso 8 al 10, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. I believe there's one more slide. Cambiamos de slide, por favor. Hechos 2, del verso 11 al 12, dice judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Next slide, please. Siguiente slide. I know that we have jumped all the way from Genesis 10. We skipped the Tower of Babel in Genesis 11, all the way into Acts 2. Yo sé que saltamos desde Génesis 10 y Génesis 11 para poder llegar a esto. If you want to fill in the details, I've got many books that you can read. Así que si ustedes quieren que vayamos en detalle, pueden leer todos estos libros, claro, para llegar a Pentecostés. But for the purposes of tonight, I want to call attention to how Acts 2 provides Luke's version of the known world. Y para los propósitos de esta conferencia, yo quiero llamar su atención de cómo, sobre la base de Génesis que acabamos de leer, el libro de los Hechos nos muestra el nuevo plan de Dios hacia un nuevo mundo. And so Luke identifies 16 regions or nations or ethnicities, language groups. Y de alguna manera podemos distinguir que Lucas, como el autor a quien se le atribuye el libro de los Hechos, ¿no? Reconoce 16 naciones que representan 70 naciones y lenguajes de Génesis 10. And most scholars believe that the way in which Luke describes these 16 regions and people groups moves north, east, west, and south. Y muchos académicos reconocen cómo Lucas, al distinguir 16 naciones en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos está indicando incluso la expansión que hubo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Luke is concerned with the witness of the gospel extending to the ends of the earth. Acts 1:8. Lucas, de hecho, está preocupado o intencionalmente coloca el llamado de Dios para alcanzar a toda la tierra. And of course, in Acts 28, Paul arrives at the ends of the earth and the city of Rome, which is the ends from a Jerusalem-centered perspective. Y interesantemente, Lucas termina el libro de los Hechos en el capítulo 28 y termina en los confines de la tierra para él en Roma. Desde la perspectiva de Jerusalén lo podemos ver de esa manera. So in that, again, in this Lucan perspective, then the entire world is invited to attend to and to participate in the good news of Jesus Christ. Y desde la perspectiva lucana o del evangelista Lucas, podemos ver que él está invitando, o sea, hay una invitación hacia todo el mundo a poder proclamar las buenas nuevas de Jesús. Acts chapter 2 indicates that the entire known world is drawn to Jerusalem. Y podemos ver desde la perspectiva, el libro de los Hechos está hablando de que todo el mundo se acerque o sea atraído hacia Jerusalén o desde Jerusalén. And from Acts 2 to the end of the book of Acts, then there is also an extension of the gospel, again, now to the ends of the earth.
la primera parte del libro de los Hechos atrae al mundo hacia Jerusalén, pero luego Lucas nos propone o nos muestra la expansión de expandirse hacia los confines de la tierra desde Jerusalén, Judea y el resto. So if we read the Tower of Babel story in Genesis 11 as inhibiting the spreading out and diversification, the spreading out of people and the diversification of languages, Así que si leemos desde Génesis 10 y la historia de la Torre de Babel, podemos distinguir cómo Babel inhibe, limita o impide la diversificación que luego podemos observar en Pentecostés. if we read again Genesis 11 that way, then Acts 2, if you will, renews the story of Genesis 10, which is the spreading out of people in many directions and languages. Y podemos observar desde Génesis 11 y el libro de los Hechos comparando cómo Babel limita la historia de Génesis 10 y muestra cómo se divide y se dispersa intencionalmente, pero para limitar el propósito que luego Dios restaura. The Pentecost event in Acts 2, therefore, tells about the miracle of speech, hearing, and communication across ethnic groups, cultures, and languages. Y podemos observar en Hechos capítulo 2, ya moviéndose y a la sombra, digamos, de Génesis 10 y 11, el milagro del Pentecostés en la forma de un entendimiento que Dios permite entre culturas, etnias y lenguajes, y que luego ahí la voz, el efecto del auditivo y la comunicación trascendiendo idiomas, culturas y etnias. Next slide, please. Siguiente diapositiva. So what I would like to suggest is that manyness is involved in God's renewing and saving plan. Así que lo que yo quisiera proponer o sugerir es que podemos ver claramente dentro del plan de Dios el multilingüismo, la pluralidad de los idiomas que son parte del plan de renovación o del plan de salvación de Dios. So again, from Genesis 10 and Acts 2, many languages involves many peoples, many ethnicities, many nations. Así que, de nuevo, ¿no? Desde Génesis 10 para Hechos capítulo 2, vemos cómo Dios involucra tantas naciones, tantas culturas, tantas etnias en su plan. And many languages also in that respect involve many cultures. Y claramente podemos decir que muchos lenguajes incluyen e involucran a muchas personas y sus etnias y a sus culturas. And last but not least, many languages are intimately interconnected with many lands, many environments, many geographic habitations. Y al mismo tiempo podemos distinguir que, y esto no es menos importante porque lo dejé de último, pero muchos idiomas tienen un enlace, una relación íntima, directa, intrínseca entre los entornos geográficos, ¿no? Entre las habitaciones, entre los territorios, están vinculados directamente. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Now just take a look at how Revelation itself also describes the finality of God's saving plans. And Marcos, you can read. Y luego quisiera observar con ustedes cómo el libro de Apocalipsis nos habla de las lenguas, del papel de los lenguajes y de alguna forma una perspectiva escatológica del tiempo final. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Dice, los seres vivientes y los 24 ancianos entonaban este nuevo cántico.
Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. And go and read that. Y vemos aquí también la misma pluralidad de idiomas en la perspectiva de la nueva creación y la nueva Jerusalén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, del verso 24 al 26. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Next slide, please. Siguiente slide, por favor. Acts uses the language of the ends of the earth, Hechos 2 usa este lenguaje de lo último de la tierra, whereas Revelation uses the language of the four corners of the earth. y Apocalipsis utiliza la expresión de las cuatro esquinas, los cuatro puntos cardinales de la tierra. Both texts, Acts and Revelation, identify how peoples and nations are invited into the New Jerusalem for the renewal of humanity and the new heavens and new earth. Y ambos, tanto el libro de los Hechos como el libro de Apocalipsis, nos invita a ver cómo Dios está llamando y está involucrando tanto a personas como a naciones dentro de su plan. So the image of the kings bringing what was valuable of the peoples into the New Jerusalem is an image of that cultural renewal. Y cuando observamos o resaltamos la referencia a los reyes en estos pasajes, es una imagen de lo valioso que son las personas en este mundo, de esta nueva creación, de esta nueva Jerusalén, donde viene una nueva renovación. So the gospel comes to and through the cultures of the earth as represented by their kings. Y de alguna manera podemos ver entonces el Evangelio hacia las culturas y por medio de las culturas, en la referencia hacia los reyes de la tierra. So we are invited to anticipate the new creation culturally. Así que estamos invitados a anticipar la nueva creación culturalmente. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. We're also invited to anticipate the new creation linguistically in all of its diversity. Y a la vez también estamos invitados a anticipar esta nueva creación de una forma lingüística, tomando en consideración la diversidad de lenguas. So the word became flesh, that's a Johannine saying. Y como tenemos la referencia bíblica, el verbo se hizo carne. As John said, but in Luke's account, that becoming flesh then speaks through many languages. Y la referencia clara de Juan, capítulo 1, con que el verbo se hizo carne, pero también Lucas nos habla de cómo Dios usa muchas lenguas para expandir su encarnación también. What's interesting, I think, as many of you are aware, due to globalization and a variety of other factors, many of the languages of the world are endangered. Y creo que lo habrán notado ustedes también con el fenómeno de la globalización. Muchos idiomas están en peligro a raíz de las influencias mismas que se están generando.
Some, linguists usually say there's approximately currently about 7,000 languages, and there's some estimates that by the end of this century, we will have lost half of these. Y dentro de los análisis que se tienen acerca de la cantidad de idiomas que hay en el mundo, pues se estiman cerca de 7,000 en este momento, pero dentro de las expectativas o proyecciones que se tienen, quizá vamos a perder la mitad de esas lenguas para finales de este siglo, this century, at the end of this century, ¿no? Yeah, sí. Yeah. So I think it's fascinating to wonder about how many languages will be represented before the throne in the New Jerusalem. Así que a mí me parece fascinante distinguir cuántos idiomas están representados en estas imágenes de Apocalipsis frente al trono de Dios. And how might that invite you and I to participate in the mission of God with regard to preserving and revitalizing some of the many endangered languages today? Y yo creo personalmente que estamos siendo invitados por el Señor a participar en la misión de preservar y de alguna forma revitalizar las lenguas en señal de la esperanza en la venida del Señor. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. I also now from Genesis 10 through Acts 2 into Revelation believe that we are called to anticipate the new creation environmentally. Y a la vez de que podemos analizar el vínculo de Génesis 10 con Hechos capítulo 2, podemos también asociar y distinguir el plan de Dios para anticipar también esta nueva creación ecológicamente o ambientalmente. Languages have long been associated with geographic environments. Y los idiomas han sido relacionados y vinculados por mucho tiempo con sus medios, su medio ambiente geográfico. The new heavens will involve a renewing of the whole earth, the ends of the earth, the fullness of the earth. Al hablar del nuevo cielo, de los nuevos cielos, por supuesto, la nueva tierra también, entendemos que estamos hablando de la renovación de los mismos medios ambientes territoriales. Similarly to all of the different forces that are endangering languages, there are these same forces are also endangering our environment, our environments. Y así como hay fuerzas, hay factores que están influenciando negativamente y dañando y haciendo peligrar o poniendo en peligro los idiomas, de la misma manera hay fuerzas y factores que están poniendo en peligro el medio ambiente geográfico. Whether it's pollution or deforestation, there are so many different things that we are engaging in that are transforming and degrading our environments. Ya sea por la misma contaminación o por la deforestación, estamos de alguna manera promoviendo este daño hacia nuestro propio medio ambiente. So if part of the mission of God is to save through the renewing of culture and the revitalizing of languages, it also involves healing the land. Y dentro de la misión de Dios, claramente podemos distinguir que tanto la renovación de la cultura como la renovación del medio ambiente o el revitalizar los idiomas es una parte también para sanar la tierra. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor.
From this perspective, I am encouraged to think about mission from everywhere to everywhere in geographic terms. De esta perspectiva, la misión que Dios nos ha puesto debe ser el analizar, el reflexionar o repensar la misión desde todas partes hacia todas partes de la tierra en términos geográficos, no tanto desde Jerusalén hasta Roma como de vuelta, ¿no? Just as Genesis 10 is very clear that the spreading of people is connected to coastlands, interior lands, and specific parts of the world, so also is mission similarly focused on specific places. Y así como Génesis 10 nos habla de la expansión, de la dispersión que aconteció, pero nos ubica también lugares como costa, como regiones del interior de los países o de las naciones. También nos muestra de manera específica ciertos territorios y ciertos lugares. Y eso nos refleja también esa especificidad que nos muestra la escritura. So if mission has an environmental dimension, it also has a linguistic dimension. Y si la misión tiene una dimensión geográfica del propio medio ambiente, del propio medio ecológico, también lo tiene desde el propio medio lingüístico. So while the New Testament was predominantly written in Greek, we know that many languages were spoken around the Mediterranean world. Y así como tenemos claro, ¿no?, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también tenemos que reconocer que alrededor del mundo mediterráneo también habían muchos otros idiomas. And Luke in Acts 2 is very careful to mention just 16 representative regions and languages that God was speaking through. Y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos toman mucho cuidado en reconocer las 16 regiones que nos representan a etnias, a personas de diferentes trasfondos y a todos los idiomas que en esos lugares se hablaban. So the minority languages are not unimportant. Y tenemos que decirlo claro, los idiomas minoritarios no pierden su importancia por ello. So across Latin America, most of us may speak Spanish, but that doesn't mean the other 500 languages in South America are unimportant. Y claro, entendemos que en Latinoamérica el idioma predominante es el español. Sin embargo, no porque sea el español el idioma más hablado, los otros más de 500 idiomas indígenas que se hablan también en Latinoamérica, no por ello dejan de ser importantes para Dios. So mission has environmental, linguistic, and cultural dimensions. Y claramente podemos decir entonces que la misión es ambiental o ecológica, es lingüística, pero también es cultural. And so we can read through the book of Acts and see how the different cultures and traditions are also being caught up in the mission of God. Y miramos en el libro de los Hechos claramente el papel que juegan las culturas y las tradiciones dentro del plan. No pueden ser recortadas de ahí. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. I was born in the country of Malaysia. Yo nací en el país de Malasia. And when I was 10 years old, my parents moved our family to California. Y cuando yo tenía 10 años, mi familia nos movimos hacia California. My parents are Pentecostal preachers. Mis padres son predicadores pentecostales. And so they were simply following what Acts 1:8 says, that they shall bear witness at the ends of the earth.
Y mis padres simplemente se dejaron guiar por lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el poder ser testigos hasta lo último de la tierra. If you start from Malaysia, you will go as far around the world as California, and then if you kept going, you would start coming back to Malaysia. Si tenemos una perspectiva global y usted comienza y sale de un vuelo o de un viaje desde Malasia, tomándolo en línea recta, usted llega a California. Y de la misma manera, si usted sale de California, usted puede regresar a Malasia al mismo punto. And if you start in Guatemala, like our brother Marcos, then you can go to Malaysia and you will be at the ends of the earth. Y si usted parte, por ejemplo, de Guatemala, donde está Marco en este momento traduciendo, usted también desde ahí puede movilizarse hacia Malasia y estaríamos llegando a lo último de la tierra. And so the invitation that I want us to think about has to do with going back to the initial command by God to fill the earth. Y yo lo que quiero transmitirles es recordarles y refrescarles la invitación que nos hace el Señor en la escritura del mandato de llenar y de llegar a toda la tierra, a los confines de la tierra. So for some of us, it will be to the next mountain. Para algunos de nosotros puede ser el lugar al que Dios nos llama la próxima montaña. For others of us, it will be further than that, and for some of us, it will be the ends of the earth. Y para otros de nosotros podríamos llegar un poquito más lejos y quizá llegar a eso, y a eso se le llamaría, o podríamos denominar lo último de la tierra para el llamado nuestro. And wherever God calls us to bear witness, we might do that intraculturally to other Spanish-speaking peoples. Y para cualquiera que sea el llamado que Dios nos ha hecho de ser testigos, puede también ser algo intracultural, digamos, dentro de la misma Latinoamérica. Or we might be invited to bear witness interculturally in multiple languages. O quizá nuestro llamado puede ser también intercultural, ¿no? Hacia muchos idiomas, muchas lenguas. Next slide, please. Siguiente slide, por favor. So I'd like to leave us with a few questions for consideration. Así que quiero dejarles solo algunas preguntas para su consideración. What does it mean to participate in God's mission culturally? ¿Qué significa para ustedes participar en la misión de Dios de forma cultural? As Pablo mentioned, I had the privilege of visiting Peru 2 months ago. Así como Pablo mencionó, yo tuve el privilegio de visitar Perú 2 meses atrás. For the first time and very much appreciated the experience. Y por primera vez yo realmente aprecié muchísimo esa preciosa experiencia. And I began to think of all of the different cultures across South America. Y la verdad es que reflexioné mucho acerca de las diferentes realidades culturales y lingüísticas de Latinoamérica. I began to think of the kings of South America, so to speak, bringing to the New Jerusalem the cultural treasures across the peoples of the continent. Y de alguna forma también reflexioné acerca de este pasaje y de la referencia de Apocalipsis hacia los reyes, de cómo los tesoros que hay en Latinoamérica y en Sudamérica van a ser puestos lingüísticamente delante de Dios. How do we participate in cultural renewal as part of God's mission today? Así que nuestra participación y cómo participemos en la misión de Dios a través de las culturas es algo a lo que Dios nos está llamando. And relatedly, how do we participate in linguistic revitalization as part of God's mission today? Y relacionado con esto, tenemos que reconocer también que parte de la misión de Dios es poder revitalizar, revivir
los idiomas que tenemos acceso de los cuales hablamos o somos parte. These are related, but they're also distinct. Y claro, están relacionados los idiomas, como también son distintivos con sus propias identidades. We might be able to participate in cultural renewal without necessarily being focused on linguistic renewal or revitalization, linguistic revitalization. Podemos enfocarnos en la renovación del evangelio a través del poder de Dios, pero también podemos enfocarnos en ello y no necesariamente enfocarnos en la revitalización, en el revivir, en el reapreciar los idiomas lingüísticamente. But if we participate in linguistic revitalization, we will usually also be contributing to cultural renewal. Y por lo tanto, también, si participamos en una revitalización de los idiomas, entonces por consecuencia vamos a participar de esta renovación espiritual a través de las culturas. And the third dimension is environmental conservation and renewal. Y la tercera dimensión, la primera fue la cultura, la segunda la lingüística, y la tercera dimensión es esta renovación en la conservación también del medio ambiente. Now, again, environmental conservation and renewal is distinct from cultural renewal and linguistic revitalization. Y claramente quiero remarcar que la renovación y la conservación del medio ambiente a nivel ecológico es diferente, es distintivo de la renovación cultural y la renovación o la revitalización de los idiomas. But yet, when you think about it, let's take whether it's the Andean environments or the Amazonian rainforests. Así que no importando necesariamente cuál es la perspectiva en esto, sea el tema de la conservación de los bosques del Amazonas, Or even the coastal regions, the marine biological regions around the continent. o sea la conservación en las regiones biológicas o de biodiversidad en el mundo, sea en las costas, sean en los mares. All of these endeavors also often involve linguistic revitalization and cultural renewal. Todos ese tipo de proyectos o de desafíos van a involucrar necesariamente la renovación lingüística y la renovación cultural. In other words, I see the description of the movement of peoples to the ends of the earth in Genesis 10 as continuing to have relevance for us today as we think about God's mission to save the world. En otras palabras, el movimiento que comenzó en el libro de Génesis de poder llegar hasta lo último de la tierra, en esa dispersión, sigue siendo parte de la misión de Dios hoy a través de las personas y a través de las culturas. So these are all related ways in which we can respond to the good news and participate in God's mission through these various endeavors. Y algo importante es que estas son formas, son caminos en las que nosotros vamos a definir nuestra participación en la misión de Dios y en el expandir la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Next slide, I think, is the end, so that might be it. Siguiente slide, yo creo que es el último. Sí. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Amos. Verdaderamente estamos bastante agradecidos con esta exposición, muy relevante para el mes de la Biblia y poder conocer la misión en la Biblia. Ha sido muy interesante. Yo creo que para muchos es nueva esta exposición de conocer la dimensión lingüística dentro del plan de salvación
para toda cultura e idioma. Y nosotros tenemos la Biblia en español, cerca de 40 traducciones, 20 de la Iglesia Católica, 20 de la Iglesia Protestante. Sin embargo, ¿cuántas lenguas de grupos minoritarios no tienen la palabra de Dios en su idioma, ¿no? Interesante saber de que es también parte de nuestra misión como cristianos y que es el primer mandato que encontramos en la Biblia, ¿no? Y nosotros también podemos participar en esta misión de Dios. Y el doctor Amos nos hacía la pregunta, ¿cómo podemos participar? Estamos en el mes de la Biblia. Realmente les animamos a ustedes, especialmente a los que son pastores y a los que no son pastores y son miembros de iglesia, que le digan a su pastor que levanten una ofrenda para la sociedad bíblica de su país. Cada uno de nosotros estamos involucrados en proyectos de traducción para cumplir este mandato del Señor y que la palabra de Dios pueda llegar hasta lo último de la tierra. Así que les invitamos el último domingo de septiembre a levantar una ofrenda para la sociedad bíblica de su país, para las sociedades bíblicas unidas, para los proyectos de traducción. Y bueno, pasamos a la parte de las preguntas y dejo con ustedes a mi colega Eduardo Barba. Gracias, Pablo. A ver, Marco, voy hablando un poco y quiero interactuar con Mr. Amos. Mr. Amos, Claro. muchas gracias por este tiempo y como bien dijo Pablo, también para mí un tema bien desafiante. Thank you very much, Professor Amos, for us, as Pablo said, that time and that conference was so challenging for me, for us, and for everybody, I think. En su exposición, usted ha resaltado el tema de llenar la tierra. In your conference, you highlight the need to fill the earth, fulfill the earth. Yeah. El primer punto fueron los 3 hijos de Noé y The first cómo... point Ok, sí, was sí, the 3 sons of Noah. cada uno con su territorio, con su espacio, con su cultura, con su idioma. Each one with their geographical area, their language and their own culture. De ahí saltamos a Hechos, a esa expansión de llevar esto hasta lo último de la tierra. And then we jump to Acts chapter 2 with this expansion to bring the good news to the end of the world. La pregunta es la siguiente. My question is, ¿cómo entender una evangelización tanto cultural como lingüística y conservando el territorio? Repito, Marco, ¿cómo entender? My question is, how can we understand evangelization, the evangelism, both culturally and linguistically, and also preserving and renewal the environment? Porque la idea que tenemos todos Because the idea that we have, that everybody has, es solamente hablar, predicar la palabra y is usted nos ha just mostrado, spiritually, not just to preach, just to talk and teach about the Bible. y usted nos ha mostrado en 3 niveles: cultura, lingüística y conservación del medio ambiente. ¿Cómo desarrollar? You open ¿Cómo our hacer? mind with these 3 dimensions, linguistically, culturally, and environmentally. Thank you for that important question. Gracias por la pregunta. We are certainly invited to share verbally, as Acts 2 indicates, in whatever languages we speak, about how Christ has touched us and delivered us.
Y claramente estamos invitados a compartir verbalmente, ¿no? A hablar acerca de nuestro Salvador y compartir las buenas nuevas del Evangelio, como lo dice el libro de los Hechos. Besides that, as a Pentecostal theologian, I'm also thinking about ways in which other people doing other things can also participate in God's mission. Además de esto, también, y yo como un teólogo pentecostal, he estado explorando cuáles son esas otras formas, otras vías en las que podemos cumplir la misión de Dios. I think of the work that translators do, like that's connected to the biblical society. Así que definitivamente en la misión de la sociedad bíblica, la labor de la traducción, los traductores de la Biblia hacen una labor crítica esencial en la misión de Dios. I think of the work that linguists do, particularly those that are working with endangered languages. Definitivamente la labor lingüística de revitalizar las lenguas que están en riesgo y en peligro también es una forma de hacer la misión de Dios. I think about the work that conservationists or environmental people who are working with the environment to salvage the environment. I think of the work that they do. También las personas que se dedican a cuidar del medio ambiente están haciendo una parte valiosa de la misión de Dios, pues están cuidando de la creación de Dios. I'm just wondering how we as the church in the different gifts and the different vocations can come alongside some of these other groups of people to do that work of cultural, linguistic, and environmental efforts. Y también es claramente que la iglesia tiene en cada persona talentos, vocaciones, llamados, profesiones que también aportan cada uno según su rol, tanto en la parte lingüística como cultural y geográfica y del medio ambiente. Así que de alguna forma hay una combinación también de lo que la iglesia puede aportar dentro de la misión de Dios. And I think that once we have this kind of deeper understanding of the story of God's salvific plan, then it invites us to become more creative in how we participate in that plan with others in the world. Y creo yo que también tener esa perspectiva histórica de comprender la línea de la historia bíblica nos amplía nuestro entendimiento y nos desafía a ser mucho más creativos en cómo Dios quiere que nos involucremos en cumplir su misión en este mundo. I think I'll stop there. Así que espero haber respondido la pregunta. Ok. A ver, la siguiente que nos hacen es, The next question. en Hechos nos invita a ir hasta lo último de la tierra. The book of Acts invites us to go to the end of the earth. Usted nos dijo también en la Torre de Babel, ¿no? Que esa unidad de la torre, Dios la diversifica, la amplía en territorios, en idiomas y en culturas. You just said that the Genesis 10 and 11, with the passage of Babel, the Babel Tower, God expand or disperse all these people with their own territory, their own culture, and their own identity. Resaltando el concepto que usted nos dice de llenar la tierra, ¿no? Highlight the concept of to fill the earth. Siempre pensando en llenar algo muy lejano, muy próximo, muy lejos, ¿no? Muy distante. Always thinking in something so distant, no? Very far away. Pero la pregunta es, ¿podemos entender lo último de la tierra
a una cultura que está a mi lado, con diferente lengua, con diferente ambiente? ¿O tengo que irme lejos, lejos, lejos? My question is, we can understand the end of the earth, a culture, a people who are next to me, who are my neighbor, with a different language, with different culture and different territory, but is next to me, or I need to think always in a distance, a very far away calling. Another great question. Excelente pregunta. The center of the world is relative to where we are located, as well as the ends of the earth. Definitivamente, tanto el concepto del centro de la Tierra como lo último de la Tierra es relativo, dependiendo de dónde yo me ubique. And I love how Acts 2 locates the ends of the earth at the center of the earth. Y me encanta ver cómo el libro de los Hechos coloca el centro de la Tierra y así como también coloca lo último de la Tierra de una manera particular. Some individuals therefore went to the ends of the earth geographically in the book of Acts. Y en el libro de los Hechos encontramos que hay personas que venían literalmente de lo último de la Tierra geográficamente. But others stayed at the center of the earth and engaged with multiple languages and communities there. Y algunos que literalmente estaban en el centro de la Tierra para ese momento y para el libro de los Hechos, se encontraron y se relacionaron e interactuaron con aquellos que eran de diferentes lenguas, culturas y etnias. And as we know the story in the first few chapters of the book of Acts, that was also hard work. Y podemos ver en los primeros en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que esa labor fue difícil, requirió de trabajo arduo. There were Hebrew speaking and Greek speaking communities struggling to work together. Y podemos observar, por ejemplo, ¿no? Las comunidades hebreas con las comunidades helénicas o de habla griega, cómo fue para ellos incluso difícil interactuar. So not everybody is called to travel, to go somewhere else. Así que no todos hemos sido llamados a viajar hacia otros lugares. But manyness is at the center of the earth, wherever we may be. Y el multilingüismo, la pluralidad de los idiomas parten o comienzan en el mismo centro de la tierra donde nosotros podemos estar. And we have opportunities wherever God places us to participate in this mission of many cultures, languages, in specific geographic environments of the world. Y cuando nos proponemos participar de la misión de Dios, definitivamente, tanto cultural, lingüística o geográficamente o en el medio ambiente en el que estemos, Dios va a proveer de lugares y de oportunidades para poder ser parte de esta misión. Thank you. Muchas gracias. Listo. A ver, Pablo, ¿tengo dos preguntas cortitas o ya no hay tiempo? Yo creo que lo dejamos allí. Nos quedamos con la miel en la boca. Sí, porque están muy Sí, interesantes. como ha sido traducido, nos hemos extendido un poco más. Thank you, Dr. Amos. Excellent webinar. Y bueno, vamos a anunciar a los ganadores. De Perú, Mesías Echevarría; de Ecuador, Patricio García; Guatemala, Mayra Hernández; de Colombia, Cristina Sánchez; de Bolivia, Marvin Tapia; México, Katia Zamudio; Chile, Eduardo Tapia. A todos ellos pueden recoger su recurso bíblico en la sociedad bíblica de su país. Y anunciamos el webinar o los webinars de la siguiente semana.
¿Cómo es esto? 4 expositores y 4 grandes expositores. Estamos en el mes de la Biblia, es el último viernes del mes de la Biblia y queremos hacer más bulla. Y vamos a estar desde 1 hora antes. Así que vamos a empezar 1 hora antes y vamos a terminar 1 hora después. Es decir, vamos a tener una maratón de exposiciones y sobre el tema de Biblia y misión. Hoy día hemos empezado tocando una dimensión de la Biblia y la misión. Y van a estar con nosotros 4 biblistas: Kefren de Moura de Brasil, Fausto Liriano de República Dominicana, Sergio Ramírez de Colombia y nada menos que Edesio Sánchez de México. Así que la siguiente semana va a estar imperdible. Y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos anima, que nos guía y Señor, que también nos desafía a poder servirte. Señor, ayúdanos a poder, Señor, compartir tu palabra con nuestro prójimo, con nuestro próximo, Señor, y también, Señor, a poder colaborar y contribuir con aquellos ministerios que colaboran, que ayudan en el sostenimiento del medio ambiente, que colaboran con la traducción. Señor, te pedimos también una bendición especial para el doctor Amos Young y, Señor, síguelo utilizando grandemente a través de las enseñanzas que realiza, la vocación que tú le has dado. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, les invitamos a abrir su micrófono y saludar al doctor Amos. Buenas noches con todos. Bendiciones, pastor. Felicitaciones, muchas Buenas noches a gracias. todos. Doctor Damos de Huancayo, Perú. Abrazo a la distancia. Dios lo bendiga, pastor. Listo, Valencinco. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias del Perú, Emilio Reyes, le agradecemos infinitamente este ministerio que nos enriquece en nuestra vida espiritual. Muchas gracias a todos los expositores, que Dios me las bendiga y un abrazo a la distancia. Cada uno de ustedes, muchas gracias por su sesión hermosísima de Lima, Perú. Suma, suma, y achachi.